Lo que quiero enseñarle hoy, y doy gracias a los que vinieron hoy, porque ayer estuvieron y compartieron también juntos con la palabra del Señor, quiero enseñar esta noche, en esta tarde, algo realmente profundo, algo muy importante. Algunos quizás ya lo han escuchado, porque no es ahora que vengo enseñando esto, ya hace unos meses atrás, del año pasado, que he comenzado a enseñar acerca de los tiempos de Dios. Y creo que es muy importante porque nosotros, los seres humanos, somos muy de estar pendientes del tiempo. Es más, somos esclavos del tiempo, ¿sí? Apenas uno nace y dice a qué hora nació, y cuando uno se muere a qué hora se murió, y uno se casa a qué hora va a ser el casamiento. Siempre estamos pendientes del tiempo. Tal es así que cuando nosotros hablamos del tiempo, podemos nosotros medirlo, podemos entender, saber, es fácil, decimos son las 5:30 de la tarde, porque tenemos la posibilidad de medir el tiempo humano. Pero como tenemos un Dios que no es hombre, Dios tiene su tiempo. El tema es que nosotros sepamos conocer lo que es el tiempo de Dios. Y en esta tarde vamos a tratar de comprender con la Escritura que Dios ha determinado tiempos para todas las cosas. Y así como nosotros tenemos un día que nacemos y un día que morimos, Dios ha establecido un tiempo que es el comienzo de todo lo creado, pero hay un tiempo final. Y la Biblia habla mucho acerca del fin. La Biblia habla mucho acerca del tiempo final. Y si bien es cierto, hay mucha gente que hoy puede decir que Dios no existe, ¿cuántas cosas? La ciencia, por más que no crea en su totalidad en Dios, no puede negar y dar evidencia, gracias, de que el mundo o este planeta Tierra no tiene mucho tiempo más de vida. Ya ustedes habrán estado escuchando las noticias sobre el tema del recalentamiento global, de la futura era de hielo, porque va a haber una inversión de polos. Está hablando la ciencia de que no hay agua potable en el mundo, se está acabando. Están estudiando los glaciares y han descubierto que los glaciares son agua dulce. Ya están pensando ver cómo hacer para negociar con los glaciares. Destruir los glaciares para proveer de agua para que el ser humano viva significa llamar a un cataclismo urgente que destruya la tierra. No hay petróleo, no hay gas, no hay carbón. Se están acabando todo lo que hace referencia a lo que es sustancias para sobrevivir. El mundo se da cuenta de que no hay mucho tiempo más por vivir. Pero el mundo, a través de la ciencia, se da cuenta del peligro inminente que hay, pero no se da cuenta que la Biblia, Dios lo ha predicho. Y predecir es decir algo antes del tiempo, antes que suceda. Hay un versículo conocido que me gustaría a algunos de ustedes que lo puedan leer, pero es un versículo tan conocido pero tan mal entendido también. Alguien que busque Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí. Fuerte. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y encubiertas que tú nunca conociste. Fíjense ustedes, dice, clama a mí y yo, ¿qué dice? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué digo que es un versículo mal interpretado? Porque ese versículo siempre se lo ha usado para las campañas de milagro y sanidad, no tiene nada que ver. Diciendo, clama a mí, yo te responderé. Entonces le pedimos por un milagro, para que se me pase el dolor de cabeza, se me pase el dolor de espalda. Pero eso no tiene nada que ver con la sanidad, sino con la enseñanza, con la revelación, con sacar a luz algo que estaba oculto. Entonces podemos ver nosotros que Dios dice, clama a mí y yo te responderé, y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta sería, ¿por qué hay gente que nunca conoce cosas grandes y ocultas que Dios las tiene guardadas? Porque nadie se ocupa de clamar a Dios para que le revele sus secretos. Alguien que busque Deuteronomio 29, 29. Y vamos a ver otra cosa que dice allí. Deuteronomio 29, 29. Quien quiera leerlo, lo lee fuerte. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Fíjese qué curioso, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. O sea, ¿Dios tiene algo secreto, algo callado, algo guardado? Sí, muchas cosas. Pero las reveladas, dice, son para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos revela algo? Para que nosotros cumplamos con lo que Él nos dice, para que hagamos y caminemos en su propósito. Otro versículo, alguien que se anime a leerlo, ¿sí? O si no, Horacio. Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós. ¿Dónde está Amós? Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice allí? ¿Podrán dos andar juntos sin que estén de acuerdo? Ahí nomás, fíjense ustedes. Cuando decimos podrá andar dos juntos y que estuvieran de acuerdo, pensamos nosotros que es entre el marido y la mujer. Sí, está bien, es entre el marido y mujer, pero también entre Dios y el hombre y Dios. No se olviden que nosotros fuimos creados para tener una comunión con Dios. Pero a causa del pecado, como habíamos escuchado ayer, el hombre tuvo que ser separado de esto. Pero dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Continúa. Porque ya el león en el bosque, si no tiene con presa, dará voces desde su comida el leoncillo sin que haya apresado algo. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra, donde no se le ha tendido red alguna. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra, donde no se le ha tendido red alguna. O saltará el lazo desde el suelo, si no ha cogido nada. Sonará su trompeta en la ciudad sin que se atemorice el pueblo, o habrá calamidad en alguna ciudad que no la haya causado Jehová. Seguramente Jehová, el Señor, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjense ustedes, dice, está hablando de calamidades, de desastres, de cosas que van a pasar. Dice, ¿va a pasar algo sin que antes el hombre no lo sepa? Dice, ciertamente Jehová Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, todos hablamos de que viene un tiempo final. Todo el mundo sabe de que no da para más la situación como está. Pero sin embargo Dios no ha guardado silencio. Ya hace mucho tiempo Dios viene hablando. Incluso lo habló a través de sus profetas. Y va a encontrar a profetas como Daniel, que habló del tiempo del fin. En Daniel capítulo 2 cierra su libro hablando del fin. Del profeta Isaías, que habla de los tiempos finales, del tiempo del fin, el fin que se viene. El profeta Zacarías habla del fin. El profeta Malaquías habla en el capítulo 4 acerca del gran día ardiente del Señor, del día del fin. Jesús, el profeta de los profetas, el más grande de todos, Él habló en Mateo 24 diciendo que se viene el fin, la destrucción. Y así podemos entender nosotros de que pasando desde Jesús y todos los profetas y apóstoles que profetizaron y hablaron de que el fin se viene, ¿cómo es posible de que la gente viva como si nada hubiese sucedido? Les aseguro que si tenemos en la mano una bomba que tiene 3 metros de mecha y ya viene encendida, tenemos tiempo hasta de hacer cabecita, ¿no? con la bomba. Pero si la mecha tiene 30 centímetros y ya viene encendida, les aseguro que no nos queda mucho tiempo más que para tratar de salvar nuestra propia vida. Esto se trata de un desenlace inminente. Y lo que les estoy diciendo no es un chiste, no es una fábula, no es un cuento de vieja, no es una película, no, es algo real, es algo profetizado, es algo determinado por Dios, y Dios quiere revelar a los hijos de Dios las cosas que van a suceder para que ninguno de nosotros esté sin saberlo, desprevenido. Jesús dio una parábola diciendo, ¿acaso el padre de familia se iría a dormir si supiese que va a venir el ladrón? No estaría velando de noche para que el ladrón no venga y lo sorprenda. Está haciendo referencia de que debemos conocer claramente los tiempos de Dios. Yo, por ejemplo, le puedo preguntar a ustedes preguntas referentes al tiempo, ¿sí? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuántos días tiene el año?
365, ¿sí? Bueno, para nosotros 365 días del año, ¿sí? ¿Cuántos años tenés vos? 16 años. Fíjese, nosotros podemos medir claramente el tiempo en que vivimos. Pero si alguien le pregunta a Dios, Dios, ¿cuántos años tenés? Él no le va a decir que tiene años porque Él es eterno. La eternidad habita en Él. Esto es importante, la eternidad está en Él. Y si nosotros le preguntamos si Él es Dios de ayer, Él es Dios de ayer. Él es Dios de hoy, es Dios de hoy. Él es Dios de mañana, es el mañana. Él está en el ayer, está en el hoy y está en el mañana. Por lo tanto, para hablar del tiempo de Dios sería imposible, porque Dios no tiene tiempo. Él es eternidad. Pero Dios sí ha puesto en hora al hombre. Dios sí ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre, mientras esté en esta vida, en este mundo, está sujeto a tiempo. ¿Por qué? Porque nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos morimos. Siempre ha pasado desde que Dios creó al hombre. ¿Vamos bien hasta acá? O sea que para poder entender lo que es los tiempos de Dios, es los tiempos de Dios para el hombre. Los tiempos de Dios para el hombre. Es como cuando uno ve una cucaracha y dice, te quedan los minutos contados, ¿sí? Y hasta que llega y la pisa, ¿sí? Ya fue la cucaracha. La cucaracha tenía su tiempo contado. Bueno, el hombre tiene su tiempo contado porque Dios no lo creó al hombre para morir. Dios no creó al hombre para que muera. Dios formó al hombre para que viva eternamente con Él. Pero por causa de la desobediencia, el hombre decidió morir. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2:15, y dice que había puesto toda clase de árboles, pero dice más adelante, creo que está en el versículo 17, que le dijo Dios, de todo árbol del huerto puedes comer, pero más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas ciertamente morirás. Y eso es una advertencia que el hombre hizo caso omiso, fue y comió del árbol que no tenía que comer. Y el hombre, a partir de ese momento, cuando dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Porque lo primero que pasó cuando comieron de esa fruta que era prohibida, sus ojos fueron abiertos. Desde ese momento comenzó el tiempo del hombre. Por lo tanto, vemos nosotros que en la genealogía del capítulo 5 de Génesis dice, tal persona nació y vivió tantos años y murió, y murió, y murió. Hasta el día de hoy hay gente que se sigue muriendo. Hoy hay muchísima gente, en el día de hoy, en el mundo, millones de personas que mueren, como millones de personas que nacen en el mundo. Fíjense ustedes qué importante entender que cuando Dios habla del tiempo del hombre. Lucas capítulo 12, versículo 54. Vamos a comenzar a desarrollar esto. Lucas capítulo 12, versículo 54. Jesús decía también a las multitudes, cuando veis una nube que sale del poniente, al momento decís, agua viene, y sucede así. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y sucede así. Dice Jesús, hipócritas, saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, y no distinguís este tiempo. Cuando nosotros nos ponemos a ver la realidad, nosotros podemos dar cátedras del tiempo, de la humedad, del clima, del calor, del sol, de la luna, porque conocemos, estamos en nuestro tiempo. Pero dice el Señor, saben conocer tan bien los tiempos naturales, pero no conocen estos tiempos, haciendo referencia a los tiempos que Dios ha establecido. Y lo primero que quiero que nosotros veamos, para tomar unas bases, para poder entender, son estos 4 versículos, para poder entender el tiempo de Dios, para poder comprender que estamos en tiempo de Dios. Vuelvo a decir, si supieran ustedes, que hoy lo van a saber, cuánto falta
¿Cuánto tiempo falta para que todo esto se termine? Y Cristo va a venir a buscar solamente a los que le creyeron a Él. Por eso es que era necesario que anoche hablemos acerca del aspecto de la salvación, de los atributos de Dios en la salvación. Porque nadie se va a ir con Cristo por haber hecho algo que creía que estaba bien pero no era correcto. Los que se van a ir con Cristo son aquellas personas que en verdad han entendido, han creído y han producido un arrepentimiento al saber la obra de Cristo en la cruz. Pero vamos a ver primeramente algunos versículos claves, como por ejemplo el Salmo 90, el capítulo 90, versículo 4. Y quiero que vamos reteniendo porque son cosas importantes para saber en qué tiempo estamos. Salmo 90, versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dice la Escritura que para Dios un día es como 1000 años. Vemos nosotros el segundo versículo, que es segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así la Escritura: amados hermanos, no ignoréis esto. ¿Por qué dice Pedro que no debemos ignorar? Porque es clave. Esto es clave. No ignoréis esto. ¿Qué dice? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Digan conmigo: un día es 1000 años y 1000 años un día. Pero esto no es para Dios, porque Dios es eterno. Esto es para los que están con el Señor. Por eso dice para con Dios, para con el Señor, para con el Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si bien es cierto, para nosotros un año tiene 12 meses, pero podemos entender que el Señor nos está hablando para interpretar la Escritura el tiempo que Dios estableció en el hombre. Si un día equivale a 1000 años en la lectura que tenemos que hacer, tenemos ya un gran avance, una gran hipótesis, una gran evidencia de que el Señor nos está queriendo decir algo acerca del tiempo. Si un día equivale a 1000 años, podríamos empezar a pensar que hay algo en la Escritura, que está en la Escritura, pero a los ojos de muchos está velado. Hoy pueden entender de que se trata de un periodo de tiempo que Dios ha determinado para el hombre. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Veamos por favor Eclesiastés capítulo 1. ¿Qué dice ese versículo del hombre más sabio de la tierra que existió, llamado el rey Salomón? Miren lo que dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas que la gente, hay cosas que de la gente diga: he aquí, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. ¿Qué quiere decir? Dice: no hay nada nuevo debajo del sol, todo es cíclico. Y para que sea más claro, el rey Salomón dice que todo es cíclico. Por ejemplo, vemos nosotros, versículo 4: generación va y generación viene. Toda la tierra sigue siempre igual. El sol sale y se va el sol. ¿Y qué dice? Corriendo para volver ¿a dónde? Al lugar donde se vuelve a levantar, donde vuelve a salir. El viento sopla. ¿Y qué dice? Y gira. Y va girando sin cesar. Y vuelve de nuevo en sus giros al viento otra vez a correr. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Y al lugar de donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué quiere decir? Todo es cíclico. Todo es el mismo. El sol por donde sale, vuelve a bajar y vuelve al otro día a salir. Todo es igual. Todo es igual. Entonces tenemos nosotros otra evidencia bíblica de que no va a haber nada nuevo, sino que todo está aplicándose a través
de algo que en el mundo es rutinario. Por lo tanto, podemos entender nosotros de que algo dice estos versículos acerca de los tiempos. Ahora tenemos el último versículo que es muy importante, que es el profeta Isaías, lo relata en el capítulo 46, dice versículo 9 y 10. Recordando las cosas pasadas, predichas, yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio. Ustedes tienen la versión que dice lo por venir, ¿sí? La versión que tengo yo, que es hebraica, dice que anuncio desde el principio el fin. Y qué curioso, dice yo anuncio desde el principio el fin. La palabra principio es una palabra hebrea que es traducida con la palabra Bereshit. ¿Y qué es Bereshit? Es la segunda letra del alfabeto hebreo. Sería la B nuestra. Nosotros tenemos A, B y C. Los griegos tienen alfa, beta y gamma. Y el lenguaje hebreo es Aleph, Bereshit, Daleth. Entonces Bereshit es la B, es la segunda letra del alfabeto. Pero ¿por qué Bereshit significa principio y es la segunda letra? Porque nadie puede ser antes que Él. Él dijo yo soy el alfa y yo soy el omega, dice Dios. No puede haber nadie fuera de Él. Entonces todo comienza en el segundo lugar. Todo comienza en Bereshit. Pero esa palabra Bereshit, que significa principio, es la misma palabra que traducida, Bereshit, significa Génesis. Por eso ustedes se lo van a encontrar Génesis en el primer libro de la Biblia, sabiendo que no fue Génesis el primer libro de la Biblia, sino que por una cuestión de cronología, el primer libro, un manuscrito escrito, fue Job, ¿sí? Y después empezó el Pentateuco. Pero nosotros vemos que Génesis significa principio. Ahora, dice acá, si ya sabemos que Génesis significa principio, fíjense lo que dice: ¿qué Dios hay como yo que anuncie el fin en Génesis? O sea, que hay que leer Hechos de los Apóstoles. No, hay que leer Génesis. Si dice que Dios anuncia, determinó todo en Génesis, en el principio, deberíamos entender que Génesis dice lo que necesitamos saber para medir los tiempos de Dios. Bueno, vamos a Génesis, el capítulo 1, del versículo 1 al 25, Dios pone el tiempo para el hombre. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Génesis capítulo 1, del 1 al 25, no lo voy a leer, pero ustedes saben muy bien que en el versículo 1 al 25 está relatando la creación, la semana de la creación. La semana de la creación la tienen dibujada acá, ¿sí? Es una semana. Hoy, ¿qué día es? Hoy es martes, ¿no es cierto? ¿Qué día sería la semana el día martes? ¿El 2? No, el 3. Muy bien, el 3. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces vamos a tratar de poner nosotros por letra domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Fíjense ustedes que ya de entrada empezamos a tener nosotros una evidencia de que si las cosas no están como Dios ha establecido, ya deja de ser original. Si Dios dijo en la Escritura de que 6 días el hombre trabaja y el día séptimo es el Sabbat, es el día del reposo, el día del descanso, apartado para él, y que dice que Dios bendijo y santificó el sábado, ¿por qué es que todo el mundo hace las reuniones el domingo? Ya estamos nosotros desfasados. Ahora, hay cosas en el mismo lugar y hay cosas que no se pueden hacer en el mismo lugar. Yo puedo cambiar una fecha, pero hay cosas que espiritualmente no se pueden cambiar, ¿sí o no? Yo puedo comer una hamburguesa en el baño, pero no puedo en el living hacer lo que hago en el baño. ¿Se entiende? Hay cosas que no las puedo cambiar. Pero si podemos entender nosotros de que hay 7 días, la semana de la creación, comienza el Señor en el primer día separando la luz de las tinieblas. Y 7 días.
Y dijimos nosotros que para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya tenemos nosotros claramente de que estos 7 días determinan que el hombre en la tierra solamente tiene de existencia 7000 años. ¿Sí o no? 7000 años. Ahora, todos sabemos que la Escritura dice que hay 1000 años que Cristo vendrá a reinar, el milenio. 1000 años que Cristo va a venir a la tierra a reinar por 1000 años. Por lo tanto, ese milenio le corresponde al Señor, que es el 7º milenio. Por lo tanto, si tenemos que ver que de 7000 años que el hombre tiene en la tierra, 1000 años es el reinado de Cristo, quiere decir que el hombre se le restó un milenio. El hombre en la tierra tiene que vivir ¿cuánto? 6000 años. Porque 1000 años es de Él. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. ¿Cómo podemos saber nosotros cuándo comenzó el tiempo del hombre y cuándo va a terminar el tiempo del hombre? Porque según nosotros estamos viviendo ¿en qué año? En el año ¿cuánto? 2011. Eso es correcto, pero también es relativo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está viviendo en el año 5770 y la comunidad china está en el año 6713. ¿En qué año vivimos? Amén de que hay personas que dicen ser ateas, pero algo dice la evidencia de que Cristo vino a este mundo, porque tanto los ateos, los judíos y los chinos, a la hora de firmar un cheque, tienen que poner sí o sí 2011. Quiere decir que algo pasado en la historia de la humanidad. Cuando nació Gandhi, cuando nació Mahoma, cuando nació Buda, cuando nació Confucio, cuando nació Hitler, cuando nació Napoleón, cuando nació Marco Antonio, cuando nació Alejandro Magno, ninguna fecha cambió. La única fecha que cambió es cuando nació Cristo. Por eso es que nosotros llamamos la era cristiana. La era cristiana. Los años que han pasado 2011 es de la era cristiana. Por eso nosotros vivimos en el año 2011 y claramente da evidencia de que la tierra no tiene 2011 años. Hay muchos años más allá. Por eso ustedes van a encontrar que aparecen 2011 después de Cristo y hay fecha que dice 3000 antes de Cristo. Algo pasó en la historia. En la línea del tiempo del hombre hubo un quiebre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué hubo un quiebre? Porque solamente Dios pudo quebrar la línea del tiempo que el hombre tenía. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué intervino Dios? Para que nosotros podamos hoy medir cuánto tiempo le queda al hombre en la tierra. ¿Cuánto tiempo? Fíjense lo que dice la Escritura. Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Génesis 1, 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre, conforme a nuestra imagen y semejanza, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Luego Dios los bendijo y les dijo Dios: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo vivo que se mueve en la tierra. Y le dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba y semilla,
Todo lo que está sobre la faz de la tierra y todo árbol que hay fruto en ella, que germina semilla, será de alimento, y toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre ella, en las cuales hay vida, toda hierba verde, le será para alimentos. Y fue así. A nadie le dijo Dios de que le daba autoridad sobre todo lo creado, solamente al hombre. Cuando Dios creó al león, será el rey de la selva, el león, pero nunca Dios le dijo al león que puede dominar sobre el hombre. Ustedes habrán ido a un circo alguna vez y habrán visto qué cosa, que allí está el león con un látigo y el domador está levantando las patas. ¿Así es? No, es al revés. Es el hombre que ejerce dominio. Sí hay que tener cuidado porque el león te puede comer, pero resulta ser de que a Dios, a quien le ha dado autoridad, es al hombre. Dios le ha dado dominio sobre todo lo creado. Dios le ha dado dominio para señorear sobre la tierra. Pero resulta ser de que ese hombre no obedeció los mandatos y los preceptos de Dios, y con dominio de crear y guardar la tierra, el hombre la terminó destruyendo. Y ya han pasado muchos años que el hombre viene destruyendo la tierra. Ya cada vez estamos peor. La capa de ozono que está rota, la manipulación climatológica, la manipulación genética. No sé si ustedes acá todavía pueden comer verduras o frutas deliciosas, pero desde que se ha creado la manipulación de los híbridos, van a comer ustedes frutillas que parecen plástico, que no tienen gusto a nada, o tomates que no tienen gusto a nada, y le va a echar sal y limón y aceite y va a seguir comiendo un plástico. ¿Por qué? Porque ya no son naturales, son todos productos químicos que apuran a la tierra y al vegetal para que pueda dar frutos, pero no tienen sabor. Van a ver cómo hay manipulación de todo tipo de cosas. Entonces esto está trayendo evidencia de que el hombre, en vez de guardar lo creado por Dios, cada día lo destruye más. Y la maldad ha crecido tanto que Dios, así como en los días de Noé, decidió ponerle fin a la tierra. Jesús profetizó o no, diciendo que los tiempos del fin serán como los días de Noé. ¿Sí o no? Muy bien, entonces prestemos atención. ¿Qué es lo que dice acá? Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué día dice Dios que creó al hombre? En el sexto día. Acá. Dios creó al hombre en el sexto día. ¿Cuándo Dios trata con el hombre? En el sexto día. Diga conmigo, Dios trata con el hombre. ¿Cuándo? El sexto día. Muy bien. Dijimos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces sería correcto hoy poner 3 ceritos más a los números de días, y vamos a darnos cuenta de que si Dios trata con el hombre en el sexto día, Dios trata con el hombre en el sexto milenio. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué momento estamos? Veamos otro dato importante que nos da la Escritura para tener en cuenta. Génesis capítulo 1, versículo 14. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan por señales y para estaciones, para días y años. Y sean las luminarias, las lumbreras, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que gobierne el día y la lumbrera menor para que gobierne la noche. ¿Cuál es la que sale de día? El sol. ¿Y la que sale de noche? La luna. Por lo tanto, nosotros entendemos que el que predomina como el astro mayor para nuestro sistema es el solar. La luna no es más que un satélite de la Tierra, pero el astro que todo un sistema de planetas están alrededor es el sol. Por eso es que muchos que no tienen conciencia de Dios como el Dios único y verdadero han inclinado toda su adoración al Dios Sol, en el caso de los mayas.
Y en el caso de muchas tribus indígenas o aborígenes o mitologías, e incluso grandes imperios, como el imperio de los egipcios, ellos tenían al dios Sol, llamado el dios Ra o Amon-Ra, que es el dios que ellos conmemoraron el nacimiento del dios Sol desde el día 25 de diciembre. No es Jesús el que nació el 25 de diciembre. Nuestra Navidad no tiene nada que ver con el calendario del 25 de diciembre, sino es con una fiesta pagana que proviene desde Egipto. El 25 de diciembre es el nacimiento del solsticio de invierno, donde sale con todas las fuerzas y el sol es considerado como un dios. Pero eso lo ha tomado Satanás para que el hombre llegue a equivocarse, llegue a confundirse acerca de quién es Dios. Pero acá está haciendo referencia a un paralelo profético de la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor del sol, todo gira alrededor del autor y consumador. Él es el que sustenta todas las cosas creadas. Cristo es nuestro Señor. Y dice Malaquías capítulo 4, versículo, Malaquías es el último libro del Antiguo Pacto. Fíjense ustedes qué es lo que dice acá en la Escritura. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Aquí Malaquías, el profeta, dice sobre el tiempo final, lo que va a acontecer pronto. Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno. Y no está haciendo referencia al calor del verano, está haciendo referencia a un día de juicio, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Saben cómo se prende la estopa en el fuego, no? Bueno, así dice Dios, viene el tiempo final para aquellos que practican la maldad, que dan la espalda a Dios, que se hacen amigos del mundo, que se deleitan con las cosas del mundo. Dios dice, en aquel día vendrá y los abrazará y no quedará de ellos ni rama ni raíz, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más, versículo 2, para vosotros, los que teméis mi nombre, está hablando ya de los justos, de los que creen. Para ustedes, los que temen mi nombre, ¿qué dice el versículo 2? Les nacerá ¿quién? El sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Está hablando de Cristo. Nacerá el sol de justicia. El sol, como astro mayor, no hace justicia a nadie, pero Cristo, que es el sol de justicia, nacerá. Está hablando que iba a venir a este mundo y traerá salvación en sus alas, ¿sí? Y dice, y saltaréis como becerros de la manada. Habla de la alegría, del gozo que nosotros podemos tener cuando alcanzamos la salvación de Jesús. Muy bien, ¿qué día dice la Escritura que ha creado Dios el sol? El cuarto día. El cuarto día. Génesis está haciendo referencia a que el cuarto día Dios crea el sol. Y acá dice la palabra en Malaquías capítulo 4 de que el sol de justicia iba a nacer. ¿Saben ustedes qué fue el milenio que Jesús nació desde que comenzó el tiempo del hombre a gobernar? Es desde el cuarto milenio. Jesús, en el cuarto milenio, igual que al cuarto siglo, Jesús nació en esta tierra y Jesús murió en esta tierra. ¿Me está entendiendo? En el cuarto día, igual. Coincidencia, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué casualidad. Dios no es un Dios improvisado. Ahora, fíjense ustedes que nosotros tenemos una tendencia, por ser simplemente occidentales y no orientales. Nosotros contamos así, nosotros decimos 1, 2, 3, así contamos nosotros. Sin embargo, el pueblo de Israel, los hebreos, cuentan así. Ellos dicen 1, 2, 3, ¿sí o no? Ellos todo hacen de derecha a izquierda, jamás de siniestra a diestra. ¿Por qué? Porque la siniestra es maldición para el pueblo de hebreo. Por eso ellos leen de derecha a izquierda, cuentan de derecha a izquierda, ¿sí? Para ellos un ciclo no es cuando empieza, sino cuando termina. ¿Cuántos años tenés, Julio? ¿Cuántos años cumpliste? ¿Cumpliste hace cuánto?
En agosto. ¿Cuántos años cumpliste? 43. En realidad cumpliste 42. Estás en proceso de cumplir los 43 cuando llegue al 23 de agosto. ¿Se entiende? Porque yo, por ejemplo, el 31 de enero, yo cumplí 41 años. No cumplí. Cumplí recién los 42 que he vivido. Yo no sé si llego a cumplir los 41. ¿Sí o no? Yo no sé si llego a cumplir los 41. ¿Por qué? Porque necesito llegar al 31 de enero del año que viene. Cuando sopla el viento digo, lo cumplí. Nosotros contamos periodos que inician. La palabra toma el tiempo, periodos que culminan. Y si Jesús culminó en el año 4000, quiere decir que el tiempo en que Jesús asciende marca la estancia de una nueva era, la era cristiana. ¿Por qué nosotros estamos en el año 2011? Porque hace 2000 años atrás, ¿qué sucedió? ¿Nació quién? Jesús. Y si Jesús nació en el año 4000 y ya han pasado 2000 años, no quiere decir que ya se han cumplido los 6000 años. No quiere decir que ya estamos aquí, hermanos. En los primeros años del 7º milenio. O sea que el tiempo del hombre está out. ¿Por qué entonces no ha terminado todo? Porque no es exacta las fechas civiles. Lo único exacto es el tiempo de Dios. Y vamos a ver ahora con evidencias bíblicas de que en el mundo para el hombre no hay más que 7 milenios. Un milenio corresponde al gobierno de Cristo en la tierra, pero 6 milenios son los que corresponden para el gobierno del hombre desastroso en la tierra. Pero como Él es juez justo, no va a permitir que el hombre siga siendo destrozo, sino que Dios ha determinado ponerle fin al hombre. Por algo, en Génesis capítulo 6, versículo 6, a Dios le duele en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Casualidad? No. Todo esto vamos a ver nosotros, de que estamos en tiempo de fin. Dijimos que hay 7 días y son un día como 1000 años, son 7 milenios. Y Dios le ha dado al hombre la oportunidad de gobernar y señorear la tierra, pero lo hizo mal por 6 milenios. Jesús nació y vino a traer la oportunidad para que los que están acá no sean condenados, sino que puedan ser salvos, porque Dios ya ha determinado ponerle fin. Y Jesús dijo, serán como los días de Noé. Los días de Noé. Y vamos a prestar atención, ¿qué significa esto que Jesús dijo? Serán como los días de Noé. Entonces es como una búsqueda del tesoro. Esto es como decir, será como lo que el vecino tiene. Vamos a ir a la otra cuadra, no vamos a ir a buscar al vecino, porque si nos está diciendo que allí es donde tenemos que llegar, algo tiene que suceder. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ir a Génesis. Génesis, el capítulo 6. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Génesis capítulo 6. Todos nosotros sabemos que en ese capítulo Dios le da la orden a un hombre justo llamado Noé para que comience por la fe, habiendo hallado gracia ante los ojos de Dios, a edificar y a construir un arca, un barco, el arca de la salvación. Yo voy a concluir después con ese tema del arca. Pero lo que dice acá la Escritura en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, habla Dios en lo profundo de su ser con un dolor y con una determinación de poner fin a que el hombre siga haciendo ofensas a Dios. Dice el versículo 3, entonces dijo Dios, mi espíritu no permanecerá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años.
Y me llamó mucho la atención de eso, de 120 años. Génesis 6:3 dice, serán 120 años. Vamos a poner en hora el reloj. Nosotros tenemos acá un reloj, pero al no tener las agujas, ni las estaciones, ni los tiempos, no sabemos qué hora es. Si yo puedo ver en mi reloj, yo puedo decir son las 6 de la tarde y 15 minutos. ¿Por qué? Porque tengo una aguja chiquita que me dice la hora, una aguja grande que me dice los minutos y las estaciones donde marca el tiempo. Pero en este reloj yo no sé qué hora es porque no tengo nada. Vamos a ver cómo poner en hora el reloj para nosotros saber cómo dice la palabra de Dios. Lo primero que encontramos nosotros es que Dios determinó que el hombre va a vivir en la tierra 120 años. ¿Cuántos años va a vivir el hombre? 120 años. Ahora, hay dos hipótesis teológicas. Uno dice que 120 años es el tiempo que le duró a Noé edificar el arca. Veamos si esto es así. En capítulo 5 de Génesis, versículo 32, dice, era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuántos años tenía Noé cuando fue papá? 500 años. Y fíjense ustedes lo que dice el capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé cuando engendró a sus hijos? 500. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600. O sea que hay 100 años. Pero nosotros vemos de que Noé entró al arca con su esposa, con sus hijos y con sus nueras. Por lo tanto no eran bebés, eran ya personas mayores. Esto quiere decir de que no es exacto de que Noé duró 120 años de hacer el arca. Otros dicen, otra hipótesis, que 120 años es el tiempo que el hombre vivía después del diluvio. Veamos qué dice Génesis capítulo 11, desde el versículo 10 en adelante. Dice, estos son los descendientes de Sem. Sem era hijo de Noé. Sem era de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Dice, 2 años después del diluvio. Vivió Sem, dice el versículo 11, 500 años. En el versículo 13 dice, vivió Arfaxad 413 años. 403, perdón. Versículo 15, vivió Sala 403 años. Versículo 17, vivió Eber 430 años. Versículo 19, vivió Peleg 209 años. O sea que esta hipótesis tampoco es correcta. No vivieron 120 años, vivieron muchos años más. Entonces, ¿qué quiso decir Dios cuando dijo que el hombre va a vivir 120 años sobre la tierra? La palabra años es una palabra hebrea que es Shana, que significa ciclos o periodos de tiempo repetitivos. Cuando usted dice, yo tengo tantos años, yo tengo 41 años, estoy diciendo, yo tengo 41 ciclos repetitivos, ¿sí? Porque ¿qué son los ciclos? Tiempos que se repiten. Porque si yo cumpliría cada 50 años, cada 20 años, cada 30 años, yo tendría, qué sé yo, si fuera cada 3 años, yo tendría 27 años más. Y no, son ciclos iguales, idénticos. 120 ciclos. O sea que nosotros en el reloj tenemos la primera aguja, 120 ciclos. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí tenemos las dos agujas, 120 ciclos. ¿Qué son los ciclos? Tiempos repetitivos. En la Biblia encontramos algo que Dios reveló y que Dios determinó como un tiempo repetitivo. Eso lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 25, que hace referencia a los ciclos.
Levítico 25, versículo 10, 11 y 12. Levítico 25, 10, 11 y 12. Dice: santificaréis pues el año 50, y proclamaréis en la tierra libertad para todos los habitantes. Será jubileo para vosotros. Diga conmigo, jubileos. Como nosotros no somos hebreos y ni conocemos la cultura hebrea, no tenemos idea de qué se tratan los jubileos. Pero está la Biblia y esto lo estableció Dios. ¿Qué es un jubileo? Es algo especial que se daba cada 50 años. ¿Me van entendiendo? Cada 50 años había un jubileo. Nosotros nunca celebramos un jubileo. Nunca entendimos qué es un jubileo, ni siquiera nos pusimos a pensar de qué se trata jubileo. ¿Hay algún jubilado acá entre los que estamos? ¿No? ¿Usted es jubilada? Bueno, usted entró en jubileo. La palabra jubileo o jubilados viene de jubileo, pero lamentablemente en nuestro país no tratan a los jubilados como debería ser en el caso del jubileo. Porque ¿qué es el jubileo? Es un tiempo de fiesta, es un tiempo de descanso, es un tiempo de ¿qué? De poder gozar de todo lo que se acumuló por 49 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Por una cuestión de leyes, nosotros las mujeres vemos que se jubilan a los 60 años y los varones a los 65 años, así creo que es, por cuestión de leyes. Pero el jubileo que Dios determinó es que después de 49 años de trabajo, el año 50 era el año de jubileo. ¿Qué sucedía en jubileo? Se tocaba la trompeta, el sumo sacerdote salía y tocaba el shofar y se proclamaba 4 cosas. Número 1, la liberación de todos los esclavos. Si había alguien que estaba esclavo de alguien o si tenía esclavo, cuando llegaba el jubileo lo tenía que liberar. Número 2, la cancelación de todas las deudas. Si usted tenía deudas y no las podía pagar, cuando llegaba el jubileo, se le perdonaba todas las deudas. ¿Cuánto esperan un jubileo hoy? Bueno, todos esperamos jubileo, ¿no es cierto? Pero era algo por ley. Número 3, todo lo que estaba perdido volvía a su dueño. Todo lo que tenían, lo tenían embargado, lo tenían empeñado o estaba perdido, volvía. Era un tiempo de restitución. Volvían a su dueño, ¿sí? Lo que ustedes tenían y no lo tenían, en día de jubileo volvían. Y número 4, era el inicio de un gran tiempo de fiesta, de celebración. ¿Por qué? Porque 49 años trabajaban arduamente y llenaban los graneros, y cuando venía el año 50, por un año hacían descansar la tierra, nadie iba a trabajar, comían de lo que habían guardado por un año, se liberaban todos los esclavos. O sea que era un año de descanso, un año de paz, un año de fiesta. Eso era muy lindo. Imagínense si usted tenía parientes que estaban esclavos en otras tierras, los volvían a la libertad y se encontraban con ellos y compartían. Era un tiempo muy especial. Entonces dice el Señor, cada 50 años será jubileo. Entonces aquí entendemos nosotros que estos 120 ciclos son 120 jubileos. Y si son 120 jubileos, podemos entender nosotros que son 120 por 50. 120 por 50, ¿cuánto es? De acuerdo a la matemática que tenemos nosotros, 6.000. $120 por 50 es 6.000. Dios dijo, el hombre va a vivir en la tierra solamente 6.000 años. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 llega Cristo. Con su vida abre una puerta para que los que realmente quieran ser salvos entren por esa puerta. Hay gente que siguió en el quinto milenio y en el sexto milenio, y hay gente que está peor. Pero los que han entrado creyendo por la fe en Cristo, cuando venga ya el milenio de Jesucristo, la iglesia, los santos serán arrebatados, recibiremos coronas, todo lo que hablamos ayer de la glorificación, la transformación, y vendremos con Cristo a reinar literalmente por 1000 años en la tierra.
Esto es algo verídico, es real, está en la palabra. Si no la cree, arranque la página de la Biblia y tírela si quiere. Pero si la cree, ponga en práctica lo que dice la palabra. Pero si podemos entender, el hombre va a vivir 6.000 años, 120 jubileos. Pero dice la Escritura claramente de que 1000 años reinará Cristo. Si estamos en el año 2011, quiere decir que hace 2000 años atrás Cristo nació y murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y han pasado el año 1000 y el año 2000. Cuando nosotros llegamos al 31 de diciembre de 1999, ¿se acuerda esa noche? Vio que todo el mundo decía que en el año 2000 se iba a perder, se acababa el mundo. Y realmente algo pasó. Se cumplió un tiempo. Se terminó un tiempo. ¿Se acuerdan? Cuando éramos chicos, creo con Julio, los que estamos acá, decíamos en el año 2000, los autos van a volar. ¿Se acuerdan que decíamos así? Bueno, no estamos tan errados, vuelan los precios, ¿no? Todavía los autos no vuelan, pero los precios vuelan, están arriba, ¿no? Pero antes decíamos así. Y hubo gente que se suicidó pensando de que no quería llegar a las 12 de la noche porque decía, algo va a pasar. Sin embargo, sonaron los pitos, las campanas, las cornetas, explotaron las bombas y dicen, ¡bah! No pasó nada. ¿Y saben cómo bailaron esa noche? Oh, bailaron y no pasó nada. Sí pasó. Se cumplió el tiempo del hombre. Estamos por misericordia caminando 11 años más de lo que en verdad debería ser $7,011. Lo que en verdad debería ser. Esto es claro, es matemático, la Biblia lo dice. Pero ¿qué encontramos acá? Veamos evidencias proféticas de lo paralelo. Cuando Jesús anunció de que Él iba a estar 3 días y al tercer día iba a resucitar, quiere decir que si Jesús murió, iba a estar 1, 2 y el tercer día es día de vida, día de resurrección, día de gloria, el tercer día. Fíjense ustedes, Jesús dijo que el tercer día, ¿qué iba a suceder? Iba a reconstruir el templo. 3 días. Ahora, veamos nosotros lo que hace referencia al cuadro profético. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 19. La orden que Dios le da a Moisés. Versículo 10 y 11. Para que podamos ver el paralelo. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, así estén preparados. ¿Para cuándo? Dígalo fuerte, ¿para cuándo? Para el tercer día. Para que estén preparados para el tercer día. ¿Por qué? Porque el tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí a los ojos de todo el pueblo. ¡Qué casualidad! Fíjese en el paralelo. Dios le dijo a Moisés: ve al pueblo, prepáralos, santifícalos hoy y mañana, para que estén preparados para el tercer día. Porque el tercer día, Jehová, ¿sabe qué significa Jehová? Yahweh. Yahweh es la conjugación de 2 palabras hebreas. Yah, habla atributo de yo soy. Yah. Y Yahweh significa Salvador, salvación. Es el mismo derivado, o de ese deriva el nombre Yahshua, que es Jehová salva. Jehová salva. Está hablando de Cristo. El tercer día, Cristo descenderá a ojos de todos.
Tercer día, desde que nosotros entendemos que Cristo vino, murió, resucitó, y el tercer día volverá. Y cuando dice todo le verán, ya no va a venir en un pesebre, va a venir como el Rey de Gloria, como el Rey de Reyes. Aleluya. Él va a venir a reinar, y va a reinar literalmente desde Jerusalén por 1000 años, porque Satanás será atado por 1000 años y reinará. Amén. ¿Coincidencia? No, esto es diosidencia. Dios coincide. Vendrá. Ahora fíjense ustedes, hay un paralelo impresionante esto de los 6 días o 6 milenios o 120 años. En Éxodo capítulo 24, versículo 12, dice lo siguiente: dijo Dios a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y con los mandamientos que he escrito para instruirles. Fíjense lo que dice: y se levantó Moisés, y también se levantó con él Josué su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos: quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y la versión hebraica nombra 3 personas, a diferencia de la traducción Reina Valera. La versión hebraica dice: mirad, Aarón y Hur. Nombra 3. Quédense aquí, estarán con vosotros, están aquí con vosotros. Dice: quien tenga el asunto, acérquese a ellos. Entonces Moisés subió el monte, y dice: y la nube cubrió el monte. Diga conmigo: una nube. Fíjese el detalle: una nube cubrió el monte. Moisés estaba en el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió. ¿Cuánto tiempo? Por 6 días. Qué curioso. La nube lo cubrió a Moisés por 6 días. Y al 7º día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. ¿Cuándo lo llamó? Al 7º día. 6 días estuvo cubierto de la nube, pero el 7º día Dios lo llamó a Moisés. Yo quiero que usted vea el paralelo en este momento. Versículo 17. Pero la apariencia de la gloria de Jehová en la cumbre del monte era como de fuego consumidor a los ojos de los hijos. Y Moisés entró en medio de la nube y subió el monte. Este cuadro que ustedes tienen acá es el paralelo más exacto de lo que vio Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración.